Lectura bíblica del día 4 de enero del año 2025, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo del 1 al 17. Dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril, y ambos ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrevino temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los rebeldes a la prudencia, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Génesis capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecieron gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes en el décimo. Al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándolo la hizo entrar consigo en el arca. Después esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una rama de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo.
Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquese sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová el olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega y el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Capítulo 9. Pacto de Dios con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda la ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida de mano de todo animal, la demandaré de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por estos siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Embriaguez de Noé. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Capítulo 10. Los descendientes de los hijos de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet.
a quienes nacieron hijos después del diluvio, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarses, Quitín y Dodanín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Los hijos de Can, Cus, Mizraín, Fut, Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama, Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Siná. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala. Y Resén entró entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mizraín engendró a Ludín, a Anamín, Leaibín, Naftuín, a Patrusín, a Casluín, de donde salieron los filisteos, y a Caftorín. Y Canaán engendró a Sidón por su primogénito, a Het. El Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, el Heveo, el Araseo, el Sineo, el Arbadeo, el Samareo y el Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Alma y Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Can por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elán, Asur, Arfaxad, Lud y Arán. Y los hijos de Arán, Uz, Ul, Geter y Mas. Y Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró Almodad, Selef, Azar, Mabet, Gera, Adorán, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila, Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitan fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Salmos capítulo 4, oración vespertina de confianza en Dios. Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volverá mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.